Bienvenidos. Ya estamos al aire, ¿verdad? Estamos Bienvenidos a un grabando. episodio más. Bueno. Bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido llamado Ignorancia Absoluta. Este, para los que no están familiarizados con este podcast, pues este es un podcast donde platicamos, pues de todo un poco. Comentamos algunos libros y así. Entonces, bienvenidos a quien sea nuevo por ahí. Y conmigo está el compañero César. ¿Cómo estás, compañero César? ¿Qué tal, colega? Muy bien, ¿y tú? Pues estoy Camarada. Qué bueno, qué bueno. todo bien. Me da gusto, Hazel. Y como siempre, pues contento de que sea un martes de podcast, que es ahorita el día de la semana en el cual grabamos podcast. Cada 15 días, más o menos. A veces, bueno, hemos sido constantes. La mayoría de las veces hemos sido constantes. Bueno, Hazel, pues sigamos platicando de este libro de Maurice Berman. Ya llegamos, ya tenemos, este es el tercer em, episodio del podcast en el que hemos estado hablando de este libro, si no me equivoco. El- Este es el tercer o cuarto episodio, no estoy seguro. Pero bueno, continuamos. No sé qué, creo que en el episodio pasado habíamos terminado el ensayo número 6 y 7, como vienen aquí. Entonces no sé si quieras, ahora te toca empezar a ti, Hazel, porque siempre creo que inicio yo. El capítulo número 8, Rainbow Pie, ¿te parece? Capítulo número Bueno, 8. ensayo número 8, página 89, de la edición de sexto piso, Que es la única edición. que es la única edición en español, asumo. Ah, supongo que sí. Em, Muy bien. Pues capítulo 8 o ensayo número 8 se llama Rainbow Pie. Em, en este capítulo, Morris Berman nos habla eh, sobre, bueno, empieza mencionando pues cuestiones sobre cómo en Estados Unidos pues se ha desarrollado una moral simplista que que también está asociado con la manera en que tienen de comprender el mundo y además con ciertas, bueno, pues con Hollywood, ¿no? Y con el tipo de películas que se producen ahí. Em, entonces, también nos habla de las clases en Estados Unidos y de cómo las clases bajas y trabajadoras, pues incluso no entienden cuáles son sus propios intereses y esos intereses son usados o incluso más bien apoyan iniciativas que van en contra de sus propios intereses. Bueno, creo que aquí em, es donde menciona, bueno, se llama con el título de Rainbow Pie porque está hablando de un libro de una persona que pues escribió este libro y que dice que tiene muchas similitudes con su propio ensayo, donde hablas pues, de la decadencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Em, entonces, una de las cosas que menciona acá es
eso de las películas, que pues creo que tiene relevancia hoy en día porque pues si entendemos, bueno, si vemos cómo se comporta mucha gente en internet, eh, parece que están muy puestos a reaccionar sobre todo lo que les interesa y a defender y a sentirse ofendidos sobre muchas cosas, pero las reacciones y las explicaciones y los argumentos, pues muchas veces son muy simplistas, ¿no? Tienen una visión del mundo que se trata de buenos y malos, este, que es un poco infantil, donde obviamente los Estados Unidos, pues si estás en la derecha se ven como los buenos, si estás en la izquierda a veces se ven como los malos, pero igual, pues eso tiene que ver también con el hecho de que hoy en día justamente pues tenemos una plaga de películas. ¿Cuáles son las películas más taquilleras y más numerosas en Hollywood hoy en día? Pues son películas de superhéroes, ¿no? Y es interesante porque pues las películas de superhéroes que son conceptos que se crearon para niños, o sea, cómics, historietas, el público era niños, con unas morales súper simplistas, ¿no? Está el superhéroe, que es el bueno, todo le sale bien, súper noble y perfecto. Y el malo, ¿no? Representa todo lo malo. Entonces, es esta dualidad súper clara y, y definida del bueno y el malo. Y hoy en día, incluso los adultos, pues están obsesionados con todo ese tipo de películas que, como dije, son conceptos que se crearon pues para niños. Y pues algo te dice de eso, ¿no? Si Hollywood, si las películas más taquilleras tienen que ver con ese tipo de moral y ese tipo de mundo que es muy poco complejo, pues no sé, será un reflejo del tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Tengo que reconocer que no he visto muchas películas de superhéroes. Entonces, no sé si las narrativas que se manejen en esas películas sean simplistas, que haya puros buenos contra malos, ¿no? Sé que en algunas otras películas sí se maneja este tipo de narrativa, ¿no? De seres perfectamente buenos que protegen, que defienden y luchan contra un mal muy puro. Em, y sé que muchas de estas películas se desarrollan en Estados Unidos. Hablando de Hollywood, eh, siento yo que mucho de la imagen que tenemos los extranjeros sobre Estados Unidos es a través de sus películas, donde sí se cuentan, muchas de sus películas hollywoodenses sí se cuenta esta historia de Estados Unidos como la potencia fuerte y el defensor y los buenos. Eso sí es cierto. Y muchos extranjeros nos quedamos con esa imagen, ¿no? E incluso esas historias que se cuentan, y fíjate que no solamente en películas hollywoodenses, ¿no? También la televisión, ¿no? También eso es una manera de que afecta la perspectiva de los estadounidenses.
muchas de las opiniones que tiene los pobladores de Estados Unidos se han forjado gracias a la televisión, ¿no? O a estas historias. Y fíjate que ah, lo de las películas de los videojuegos, videojuegos, espérame, de superhéroes. A ver, dame un segundo porque acá me están hablando. Ok, bueno. Si quieres voy a ir estando aquí una, un párrafo del libro del que habla Morris Berman, donde trata justamente de eso. Dice, son presa fácil de manipulaciones de políticos y corporaciones que los hacen votar en contra de mejoras a la salud o de adelantos a la educación, y son blancos aún más fácil de acarreos para ir a apoyar a este o aquel conflicto bélico. Carentes de especialización y con una pobre comprensión del mundo que no va más allá de lo que les cuentan, ya sea en programas de televisión, películas u otros productos del mundillo de entretenimiento simplistas y cursis, el porvenir de la gente blanca de clase humilde no solo se avisora como nefasto, sino también irremediable. Ya ando acá. Ya te vi. Perfecto. Ah, bueno, entonces, fíjate que los adultos que ven películas de superhéroes, siento que más son adultos como de 30 o 40 años, ¿no? Ya difícilmente la generación de nuestros papás ven esas películas de superhéroes. Pero creo que es algo más generacional, ¿no crees? Es algo generacional. mm, Obviamente porque pues nosotros crecimos viendo, o sea, crecimos en el boom de todas las caricaturas y de todos los cómics y demás. Y parece que nunca, nunca nos separamos de eso. Pero mm, aún así, de todas maneras, o sea, más allá de las películas de superhéroes, sobre todo en el cine, a partir de los 80 en Estados Unidos, había todo un género de películas que eran, pues como lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Del héroe americano que iba y mataba a todo, a 1 millón de personas, que todos eran malos, que trabajaban para alguna organización criminal extranjera o para un país, un gobierno extranjero malvado, ¿no? De que, pues, Rambo y que Duro de Matar y todas esas, ¿no? Y pues yo diría que toda esa generación de películas sí es anterior a esta generación, que también en aquel entonces pues eran las más taquilleras y las más vistas y las más populares. Eh, y bueno, o sea, pues justamente de eso se trataba, ¿no? ¿Cuál es la moral que se muestra en esas películas? Pues es un héroe que por ser bueno, pues está completamente justificado en matar a 500 personas, porque todas esas personas son malas, ¿no? O sea, por naturaleza son malas. Entonces, ni siquiera, ni siquiera te detienes en pensar, ah, bueno, pues ese se murió, estará bien, estará mal. No, obviamente pues, son malas porque eran los enemigos. Y, y bueno, de lo de las películas de superhéroes, obviamente que ha habido un intento de atraer, o más bien de actualizar estas historias de superhéroes para un público adulto, ¿no? Que le meten más violencia y de que sexo y de que se supone que crean historias que son más moralmente complejas y personajes más interesantes psicológicamente
pero pues a final de cuentas son superhéroes, ¿no? Son superhéroes contra supervillanos. Y si no hay una dicotomía más clara que eso sobre el bien contra el mal, eh, pues, o sea, ¿qué hay, no? Pues obviamente ya, o sea, no puede haber algo más simple en ese sentido. Mm, no sé, no sé. Es una buena pregunta, ¿no? Porque em, en películas, en historias, muchas veces lo que buscan los escritores, los creadores, es tener conflictos, ¿no? Que eso cause intriga a los espectadores para, o sea, para que te quedes enganchado buscando cómo termina el conflicto o cómo evoluciona el conflicto. Entonces, hay muchos tipos de conflictos. Uno de ellos es un grupo contra otro grupo. Pero no necesariamente uno sea el bueno y el otro el malo. Sé que en muchas historias, César, son superhéroes contra supervillanos. O sea, no son superhéroes contra o gentes con superpoderes contra otras gentes con superpoderes. pero bueno, sí ha habido así como un intento por ejemplo, de Ha villanos habido, contar así ha como que habido, pero su sigue siendo, versión para... sigue estando muy, o sea, ¿cuál es la necesidad de las personas adultas de que sea específicamente ese tipo de personajes y específicamente ese género y específicamente esas historias las que necesitan para sentirse atraídos por una historia? O sea, obviamente el entretenimiento pues implica cierto conflicto, ¿no? Y eso ya desde la antigüedad en las tragedias griegas, Aristóteles lo analizaba y decía que pues las tragedias griegas sirven, es una forma de arte que sirve como para traer catarsis a los espectadores y etcétera, ¿no? Pero si tú comparas una tragedia griega que normalmente no tenía una resolución tan simple, o sea, por eso se llaman tragedias griegas, porque eran bien trágicas y todo terminaba en tragedia y no había finales felices y no había personas buenas, no había los buenos y los malos, sino que todo el mundo hacía pues, de todo. Eh, y si lo extrapolas contra lo que tenemos hoy en día, pues por lo menos hay una, pues es innegable que hay una simplificación. Y no estoy diciendo que no exista un cine que intente proponer más, pero cine de masas, el cine que más jala, que más dinero invierte y que más dinero genera, pues son historias fáciles de digerir, ¿no? Que simplemente le tiran a hacer al que sean entretenidas. Ah, qué va. Bueno, luego, en este mismo ensayo, nos habla sobre cómo en Estados Unidos, pues, se desarrolla esta noción del consumismo, este, y cómo este, hay un consumismo muy específico de Estados Unidos, o por lo menos actualmente, ¿no? Que es el de los lujos. O sea, ya no nada más es consumir sobre, pues no sé, sobre comida cualquiera, ¿no? O cosas materiales cualquiera, sino cosas de lujo, tener que cosas de marca, tener
no sé, pues cosas de lujo. Este, y dice, en cuanto al sueño americano, es simplemente un sueño de opulencia y máxima acumulación de mercancías y bienes, y de tener la libertad de perseguir esas cosas hasta que te caigas muerto. Y luego hace una pregunta, dice, si somos tan ricos, ¿por qué me siento inseguro? Si estamos tan unidos en nuestros propósitos y en nuestra bondad, ¿por qué me siento tan solo? Fíjate que mucho de la imagen que tenemos de Estados Unidos, te digo, es a través de las televisiones, ¿no? O de las películas. Este sueño americano también es forjado, o al menos yo me lo he forjado a través de estas historias, ¿no? Ves las ciudades con rascacielos, la gente quizá viviendo en suburbios, en casas muy bonitas, Están re con, feos los rascacielos. con calles, ¿Para qué quieres rascacielos? bueno, deja tú los rascacielos. Bueno, es impresionante, ¿no? Un edificio grande, gigantesco. em, Impresionantes, pero están re feos. Bueno, las casas de suburbios, por ejemplo. Casas grandes con un jardín, limpios, muy perfectos, buenos trabajos. O sea, te digo, esto es como un espejismo, ¿no? O sea, no digo que la vida sea así, que toda la vida de Estados Unidos sea así, ¿no? Pero es quizá el estilo de vida que más se proyecta hacia el exterior, ¿no? Eh, y hablando sobre los lujos, eh, creo que, pues sí, tiene que ver también con el sistema y tiene que ver con muchos de los temas que ya hemos hablado en otros episodios, que el poseer lujos y dar muestra de ellos em, es como a veces se proyecta el éxito. ¿Te acuerdas que hablamos sobre en un capítulo en los primeritos, no me acuerdo si fue el número 4, hablamos sobre el éxito? Eh, y esta vida de opulencia o esta vida de lujos es lo que muchos ven como éxito y muchos quieren vivirla. Por eso también emigran, bueno, se mueven a Estados Unidos con tal de aspirar a estar más cerca de ese tipo de vida. Y conectándolo un poco más con los otros temas que hemos tocado a lo largo de los capítulos, es con las redes sociales, ¿no? Que mucho de lo que compartimos en redes sociales es también dar muestra a los otros que hay estos lujos, ¿no? Viajes, ropa, trabajos, etcétera, etcétera. Pues sí, Fíjate que, bueno, no sé si quieres comentar algo más. no, no. En este ensayo de Rainbow Pie, habla también, pues, como comentaste, o creo que lo comentaste, de un crítico social, ¿no? Eh, eh, que dice, oye, dice Morris Berman, este crítico social, Joe, no sé cómo se pronuncia, Legend, no sé, que también se mudó a México, ¿no? Donde vivió por un tiempo. Habíamos comentado ya que Morris Berman vive en México. Eh, Curiosamente, muchos estadounidenses se han mudado a México, sobre todo en el centro del país, lo que es Guanajuato, Ciudad de México. Se ve que muchos estadounidenses se mudan a Estados Unidos, ¿no? Incluso ahora que hay trabajo remoto, se ha visto que se mueven más, ¿no? Curiosamente. En el siguiente ensayo, que es como más que ensayo, es como una entrevista que le hicieron a Morris Berman, el diario Quimera, sobre algunas cosas, ¿no? No me salté ninguna. Y la última pregunta que le hacen es sobre, oye, ¿por qué te mudaste a México? Creo, ¿no? Espérame. O creo que me estoy confundiendo. Mm, Perdón. no lo Es sé. otra entrevista que le hicieron, pero fue de la 13. Perdón. Yo creo que ya me estoy adelantando. Pero le hicieron la pregunta. Creo que me estoy confundiendo.
No, sí, es ahí. Bueno, en esa entrevista, por cierto, también le dice a la entrevistadora o el entrevistador, creo que es entrevistadora, que creo que es de España, si no me equivoco. Le dice algo así de que, ¿qué le dices a esa gente que cree que exageras con eso de lo mal que está Estados Unidos y demás? Le responde que la mayoría de los europeos no sabe cuál es la realidad de Estados Unidos. Creen, otros ven muy modernos y nada más se basan, no sé, ¿no? En personalidades de la televisión, y actores y demás, gente famosa, pero que teniendo una conversación del día a día en Estados Unidos, ves la diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos, que no puedes tener el tipo de conversaciones que tienes en Europa en Estados Unidos, que luego degenera en algún otro tipo de conversación eh, de cosas sin importancia y demás. Ah, sí, 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 ya me estaba un poco confundido, pero sí fue en eso. Es que hay varios ensayos, capítulos. No sé si llaman ensayos porque realmente son como reproducciones de entrevistas que le hacen a él, ¿no? Entonces, el número 9 que es esta entrevista que sí, como tú tienes razón, la hace una escritora. El ensayo se llama, bueno, la sección del libro se llama ¿Por qué el imperio estadounidense está destinado al colapso? Pero dentro de la última pregunta que viene aquí reproducida en esta sección del libro, le preguntan, oye, pues, te mudaste a México, ¿no? Mm, lo hiciste por todo esto que me estás platicando de que Estados Unidos está en decadencia y crees eh, volver a Estados Unidos. Eh, y él dice eh, que en México ve algo que le falta a Estados Unidos. Yo no sé, es lo que dice él, ¿no? Que México tiene comunidad, amistad, apreciación de lo bello, cultura artesanal como opuesta a obsesión tecnológica y a pesar de lo que se lee en los periódicos estadounidenses, una enorme generosidad, un gran corazón, un corazón que late. Que dice que él, desde su perspectiva, son cosas que no vio en Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Este, pues sí. Fíjate que Estados Unidos en Europa y en otros lugares como Japón, los estadounidenses tienen fama de que son muy risueños y que son muy alegres, que son muy amistosos y demás. Cosa que siempre me ha parecido extraña porque en México es lo contrario de eso, ¿no? México siempre se contrasta los mexicanos o los latinoamericanos con Estados Unidos, precisamente de, para poner en evidencia que los estadounidenses son mucho más fríos o que son mucho más, eh, mm, pues, como poco amigables, rudos, groseros y demás. Entonces, pues está interesante porque es una concepción muy diferente, ¿no? De los estadounidenses en el resto del mundo y en Latinoamérica. Y por cierto, también en Canadá, porque los en Estados Unidos se burlan de Canadá porque dicen que son súper amigables y que demás. Eh, entonces, pues es irónico que en América se considere Estados Unidos como que los malhumorados de el continente
y en otros continentes se los vea como muy alegres y muy simpáticos. Pero bueno, este, pues sí, la verdad es que mm, más que opinar sobre eso, creo que podemos esperar un poco porque después habla mucho más de México. Em, Obviamente que a México se le pueden criticar muchísimas cosas. Em, pero pues sí es cierto que existe más comunidad y más como eh, mm, solidaridad en muchas cosas y tal vez eso mm, también está en proceso de pérdida, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues, obviamente es su percepción, es así como lo vive él. También algo que menciona en esta entrevista es que dice que la mayoría de los estadounidenses ven lo de esto sueño americano, ¿no? Pero lo ven siempre desde una perspectiva muy individual. O sea, que para alcanzar ellos, el Mercedes-Benz, el ideal estadounidense consiste en esforzarse en trabajar en lo individual para alcanzar una opulencia material, sin límites. Eh, pero lo que impide esto en realidad es culpa del otro o del gobierno, ¿no? Em, o, sí, o de la gente que va entrando, ¿no? Ya habíamos comentado que una de las razones por las cuales Trump ganó la elección del 2016 fue por el discurso que traía, ¿no? De que, oye, Estados Unidos, vamos a hacerlo great again, vamos a hacerlo como era antes, y la razón por la que ya no es este Estados Unidos tan glorioso que nos merecemos y que voy a traer de vuelta es porque ha habido gente que ha entrado de manera ilegal a afectar nuestro país. Bueno, por cierto que ese lema, ese eslogan de Make America Great Again, no es originalmente de Trump, se utilizó en la campaña de Ronald Reagan en los ochentas, principios de los ochentas. Entonces, pues ya se tenía esa percepción, ¿no? Que en otro pasado Estados Unidos era grande y genial y que pues ha caído en decadencia y que se tiene que volver a eso, ¿no? Y como ya decíamos en otros ensayos, no es simplemente el hecho de que sean, la culpa sea de los inmigrantes o de que sea de esta u otra persona, sino de que la identidad de Estados Unidos siempre necesita, es una identidad negativa, que necesita siempre un otro a través del cual definirse y a través del cual ver como un enemigo y un obstáculo para realizarse a sí mismo. No, o sea, pues, primero son los ingleses, después los negros, después eh, los comunistas, los vietnamitas, los rusos, los inmigrantes mexicanos, los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un enemigo ahí que quiere destruir Estados Unidos y que está impidiendo la realización en toda su gloria de Estados Unidos, que otra vez tiene que ver con lo mismo, esta ideología que surge desde el siglo XIX, que es la del destino manifiesto, ¿no? Que Estados Unidos tenía que tener un destino que tenía que manifestarse y que pues había cosas impidiéndolas, como llegar al otro lado del continente, al otro océano,
y que con eso se justifica tomar pues la mitad del territorio de México, comprar el territorio de Luisiana, remover a todos los indios y demás, ¿no? Y pues bueno, pues es eso, o sea, eh, más allá de la teoría de si Estados Unidos son más individualistas o no que X o Y país o sociedad, pues, o sea, lo que es cierto es que en Estados Unidos es el país, por lo menos el país primermundista y de hecho de los pocos países del mundo en general, de todos, con menos apoyos sociales, mm, menos regulaciones y, y todo eso está asociado con esa mentalidad, ¿no? De que es responsabilidad de uno, del individuo, de uno mismo, el lograr todo esto. No necesitas una seguridad social porque tú tienes toda la libertad del mundo y depende del esfuerzo de cada quien hacerse con esa seguridad social y vivir bien. Eh, y pues demás, ¿no? O sea, es pues esta idea de los liberalismos de que nada más con que te esfuerces, lo puedes tener todo. Muy bien, Hazel. Pues llegó la hora de despedirnos de nuestro numeroso público. Como siempre, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo eh, y aprender de ti. Muchas gracias, Hazel. Igualmente, César. Y bueno, numeroso público, les agradecemos por escucharnos. Igual, síganos donde quiera, donde nos escuchen. Si hay opción de comentarios, comenten. Sería bueno recibir su retroalimentación. Hazel, palabras finales, ¿algo más? Mm, no, pues nada. Perfecto. Bueno, entonces damos por finalizado este capítulo.